Cordial saludo, mis hermanos. Doy gracias a Dios por cada uno de los que hoy están en este lugar. La alegría de poder, como hijos de Dios, congregarnos cada domingo. Aquí en este lugar, 9 de la mañana, cada domingo, y nuestra transmisión, 7 de la noche. Le doy gracias a Dios porque nos permite predicar su palabra. Tenemos vida, tenemos la oportunidad de recomponer nuestros pasos cuando su palabra, cuando la instrucción de Dios viene a nosotros, y creo que es de celebrar que podamos reunirnos y que podamos recibir esa instrucción por parte del Señor. Algunos hoy viven de manera perdida y no tienen guía, no tienen una brújula, algo que pueda guiarlos, algo que pueda llevarlos a comprender el verdadero propósito del Señor. No tienen una instrucción quizá en la que puedan recomponer sus caminos, pero damos gracias al Señor porque en medio de las dificultades y las luchas que como hijos de Dios nosotros vivimos, tenemos esa oportunidad de venir a la palabra, venir a la fuente y tener esa gran oportunidad y esa misericordia de caminar una vez más de la mano del Señor. Terrible fuera que nos dijeran algo como, ¿sabe qué? Hasta aquí llegaste, ya no hay más nada que hacer. No tienes cómo recomponer tu camino, no tienes cómo volver nuevamente al Señor. Se acabó el tiempo y ya no va más. Eso sería algo terrible. Pero quiero que sepa algo, ese momento va a llegar. Va a llegar el momento en el que no habrá ya oportunidad, la puerta estará cerrada y dice la Escritura que cuando Dios abre una puerta nadie la cierra. Pero cuando Dios la cierra, nadie la abre, amigos y hermanos. Así que estar tomado de la misericordia, de la mano del Señor, es algo verdaderamente poderoso, que Él nos pueda guiar y estar bajo su mano, su mando, su disciplina y su instrucción. Amén. Entonces oremos, hermanos, para que este mensaje que hoy comparto con ustedes, que tiene por título una muestra de amor, podamos recibirlo de la manera en la que el Señor quiere que llegue a nuestros corazones. Padre, nuestras vidas en tus manos, nos sujetamos a ti, suplicamos, Dios poderoso, puedas instruirnos y que puedas, Señor, obrar en nuestros corazones y que podamos, Señor, ver tu propósito cumpliéndose en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que me puedas usar como un instrumento que pueda ser útil en tus manos, Señor, para llevar un mensaje conforme a tu voluntad y no a la mía. Permite que hoy pueda exponer tu palabra de una manera en que mis hermanos y los amigos que hoy llegan acá a compartir con nosotros puedan ser instruidos y cambiados sus corazones en un corazón que te ame y te busque, un corazón que soporte tu palabra y que podamos ser edificados por ti. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús y oro por cada uno de los predicadores de tu santo evangelio en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. A tu iglesia perseguida, Señor, la fortalezcas y puedas llevarnos, Señor, a todos a que el día en que tú vengas nos encuentres haciendo lo que tú nos has mandado. Gracias, Señor, y este tiempo en tus manos, nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones sean esa buena tierra, nuestra mente, el entendimiento y todo lo que hoy se requiere para hacer tu voluntad, y decimos amén. Hoy tenemos este tema que hace parte de la serie Un llamado a la fe, una muestra de amor. La semana anterior tuvimos la oportunidad de compartir un tema que hablaba acerca de la severidad amorosa de nuestro Dios, y de una u otra forma hoy es como el complemento de aquello que habíamos recibido el domingo anterior. Les cuento que mi casa, mi padre y mi madre, una familia que conformó 6 hijos, 5 nacidos en casa y uno que Dios permitió fuéramos añadidos. De esos 6 hermanos que éramos,
4 varones y 2 niñas. Al ser 4 hombres, pues la mayoría de los chicos que se acercaban a casa, pues, o los jóvenes, eran varones, eran hombres. Y nuestras 2 hermanas, pues, llevaban a casa regularmente amiguitas, y mi casa siempre permanecía llena toda la semana. Y si era los fines de semana era mucho más exagerado, era peor, siempre la casa llena de muchachos. Imagínense, si un solo muchacho puede llevar a casa a 10, a 15 amigos, ahora imagínense 4 chicos y 2 chicas, ¿en cuánto multiplicaban eso? Nuestra casa era una casa muy grande, de ese tipo colonial en Ciénaga, donde vivíamos, y nuestra casa siempre estaba llena de muchachos, siempre, era una alegría todo el tiempo allí. Pero ocurría algo especial cuando de una u otra forma cometíamos alguna imprudencia. Mi padre era mucho más recatado que mi madre en el sentido de guardar la compostura y utilizar un lenguaje mucho menos agresivo. Y mi padre siempre era cortés, trataba de que las cosas se llevaran a un término un poco más piadoso. Mi madre era mucho más efusiva y ella decía las cosas abiertamente, de manera escueta, no vulgar, pero a quien tenía que llamarle la atención de alguna forma le demostraba su desencanto y su insatisfacción. Y cuando esa cantidad de chicos en casa cometíamos juntos algún tipo de pilatuna, mi padre tendía más bien a reírse y a sonrojarse con el tipo de cosas que nosotros hiciéramos, por más que fueran un poco terribles a veces. Pero mi madre era aquella mujer que tenía ese corazón dispuesto a corregirnos todo el tiempo. Mi padre, por supuesto, también, pero mi madre, como dije, era muy efusiva. Y ella nos reunía y nos decía las cosas: se acabó esto, no me aguanto esto más, usted se me van de aquí y respetan la casa ajena, no pueden hacer estas cosas, eso está mal, y nos corregía de esta manera. Cuando los acompañantes o los secuaces se iban de casa, experimentábamos, mi hermano y yo, que éramos los mayores en casa, Jimmy, que ya hoy no está con nosotros, y mi persona, experimentábamos la disciplina por parte de mi madre y acolitada por mi padre, por supuesto. Había una especie como de matriarcado ahí en eso, tengo que reconocerlo. Mi padre era muy sutil con nosotros, mi madre era mucho más fuerte con nosotros, y empezaba no solamente el regaño y la cantaleta, sino que empezaban también con ellas las sanciones. Y cuando nosotros nos expresábamos para tratar de defendernos y que nos rebajaran la pena a la cual habíamos sido condenados, mi madre expresaba estas palabras. Cuando nosotros le decíamos: yo no fui, fueron ellos, ¿por qué no le dices a ellos? Ya no están aquí, quien causó los daños fueron ellos, yo no hice nada, entonces es injusto. ¿Cómo me vas a sancionar de esa manera? ¿Por qué no le castigas a ellos? Y mi madre decía la razón, de manera escueta, así decía: es que ellos no son mis hijos y yo a ellos no los puedo sancionar. Por cuanto ustedes sí son mis hijos, la disciplina va para ustedes. Y este tipo de cosas nos debe llevar a nosotros a comprender el propósito disciplinario de Dios en nuestras vidas. A veces creemos que porque somos hijos del Señor debemos ser los hijos consentidos. Y he escuchado esto en más de una boca de algún creyente, donde dice: yo soy la hija consentida del Señor, y algunos hombres diciendo que soy el hijo consentido de Dios. Pero tal cosa no existe. Y tenemos que ser nosotros realistas con esto. No existe hijos consentidos en la casa de Dios. No existe hijos consentidos en el reino
de Dios. No hace esa diferencia el Señor para proveer o prometer o satisfacer las necesidades de uno y quitarlas a otro. Existe la sabiduría y la justicia de Dios para impartir disciplina y corrección a cada uno de sus hijos conforme a su soberana voluntad, pero también conforme a su sabiduría y su justicia. Hay cosas que no vamos a comprender y muchas veces creemos que Dios hace una gran diferencia entre un hermano y otro. Cuando somos realmente hijos de Dios, el trato de Dios es justo para con todos. Entiéndase el término justo como distinto, como diferente, de hecho en este caso como antónimo a justo no es lo mismo que igual. ¿De acuerdo? Una cosa es ser justo y otra cosa es ser igualitario. Y nuestro Dios es justo. Entiéndase bien esto, que el trato justo para con sus hijos no lo hace idéntico el uno al otro. Estoy hablando del trato. Pero sí hace único a Dios. Único Padre, único Dios, único Creador, único Dios Todopoderoso, con muchos hijos y cada hijo con un carácter y un temperamento distinto, con los cuales tiene que tratar de manera diferente, con una sola justicia, pero con una diferencia personal en cada uno. Ahí cuando algunos hablan acerca de que soy o no el hijo consentido o la hija consentida de Dios, y debemos entender esta realidad que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 6, búsquelo por allí, vamos a tenerlo en pantalla, Hebreos capítulo 12, verso 6, dice de la siguiente manera: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Sé que es un versículo bastante fuerte, pues no es controversial, porque si causara controversia tendríamos la opción de opinar diferente acerca de esto, pero sepamos que esto no tiene controversia. Esto hay que aceptarlo como es. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y es una realidad gigantesca que tenemos delante de nuestros ojos y creemos muchas veces que nosotros podríamos de una u otra forma recibir un trato especial por parte de Dios, diferencial entre un hermano y otro. Pues déjeme decirle que especial sí lo recibe, porque está diseñado específicamente para ti y para mí. Hay un plan disciplinario para cada uno de nosotros. No sé, he tenido la oportunidad, bueno, gracias a Dios, de tener 2 hijos en casa, varones, y una niña que Dios me permitió, pues, ya adoptarla de 20 años. y ya Beatriz con nosotros lleva un tiempo bien largo. Gracias a Dios no he tenido la oportunidad o la responsabilidad de tener que disciplinarla en casa a ella porque haya controvertido conmigo o se haya opuesto a una instrucción. No sé si es porque es niña o qué, pero con los otros 2 varones hemos tenido que tener tratos bastante fuertes. Tratos distintos. ¿Por qué? Por actitudes diferentes en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurría o qué ocurre en el trato con mis hijos en la vida cotidiana? Algunos de ellos se resisten un poco más, algunos de mis hijos se resisten un poco más a la instrucción. Siendo todos hijos, uno es diferente del otro y uno accede a las instrucciones de una manera diferente al otro.
No que hayan pasado siendo toda su vida desobedientes, pero en los momentos en que han sido desobedientes hay una gran diferencia en estos dos chicos, estos dos varones, porque uno acepta la corrección mucho más rápidamente que otro. Usted escoja, no sé, decida usted en pensar cuál de los dos es. A los que ya lo conocen sabrá, o de pronto los que lo conocen un poco más intensamente sabrán que hay uno más con un carácter mucho más dispuesto que el otro y un temperamento más fuerte el uno que el otro. O de pronto usted lo ve solo como mansas palomas, cosa que no es tan cierta. Y cuando le llamaba la atención a uno, había controversia y había defensa y había incluso ataques en algún momento. Y el otro, en muchas ocasiones, tenía la oportunidad no solamente de defenderse, por supuesto, porque es posible que las cosas no estuvieran en el orden adecuado, y esto podría traer que las sanciones fueran a veces unas más severas el uno con el otro. Y de la misma manera ocurre con el Señor. Ahora, hay situaciones en la vida en que la severidad amorosa de Dios con sus hijos ni siquiera tiene que ver con el tipo de respuesta que tenemos. O sea, que si usted se porta bien y hace caso, entonces a usted le voy a poner menos carga. Y usted que se porta peor, a usted lo voy a aplastar. De hecho, a veces funciona de la forma completamente contraria. En medio de la sabiduría, inteligencia, soberanía de Dios, encontramos que el Señor es quien tiene en su mano el manual de fabricación de cada uno de nosotros y sabe a quién aprieta, a quién afloja, qué tuerca ajustar en la vida de cada uno de nosotros. Entendamos esto, mis queridos hermanos, que el Señor al que ama disciplina. Si hubiera de alguna manera sido más sutil con mis hijos, creo que hoy no estuviera ni siquiera aquí en la congregación. De hecho, siempre uno como padre le corre cierto temor en cuanto a la salvación de sus hijos. Yo le pido al Señor que pueda manifestarse sobre ellos de la manera en que ellos puedan amar a Dios por sobre todas las cosas. Mi labor ha sido predicar el Evangelio a ellos, pero la disposición para obedecer a Dios no va a ser requerida a mí, sino a cada uno de ellos de manera personal. Entonces, por cuanto el Señor nos ama, por cuanto Dios nos ha tomado a nosotros por hijo, tendrá que venir en muchos momentos a corregirnos de manera no solamente individual, sino diferente a cada uno de nosotros. De hecho, si leemos en Malaquías los últimos capítulos, encontramos una conversación entre Dios a través del profeta Malaquías en cuanto a aquellos que estaban allí viviendo en aquel tiempo de este profeta, consultaban de alguna manera, pero esa consulta era más bien como una afrenta o una confrontación con Dios. Sencillamente ellos decían, nosotros vemos a los impíos que viven de manera desconsiderada, no toman en cuenta a Dios para nada, pero ellos no les pasa nada. Ellos pueden vivir como quieren, pueden hacer las cosas como quieren. Déjeme decirle que esa es una de las especies de castigo o de juicio más terrible que usted y yo pudiéramos recibir. El hecho de que Dios nos permita a nosotros vivir como queremos y hacer lo que queremos, niega toda paternidad responsable. Si la niega en nosotros, imagínese que sus padres a usted le hubiera dejado hacer todo lo que quisiera. ¿O acaso usted a los 2, 3 años no quiso correr por las calles de su ciudad? Cuando aprendió a caminar quiso agarrar hasta los cables de electricidad, ¿sí o no? Quiso meterse, agarrar utensilios de la cocina para luego metérselo a la boca. Todo este tipo de cosas han ocurrido, de tomar cosas sucias del piso y meterla a la boca
si como padres dijéramos a nuestros hijos, hijo, vive como quieras, toma lo que quieras, haz lo que quieras, sencillamente nosotros estaríamos viviendo una paternidad irresponsable. Pero Dios es un Padre responsable. Él ejerce sobre cada uno de nosotros una paternidad responsable. Y en la paternidad no solamente cuenta la provisión para nuestras vidas. Hay quienes solo quieren o anhelan tener a Dios como un Padre que provee, pero no como un Padre que corrige, como un Padre que disciplina, un Padre que nos detiene o un Padre que nos frustra los planes para que podamos vivir de alguna u otra forma mejor que lo que nosotros habíamos pensado. ¿Usted alguna vez no quiso ir a una fiesta cuando era chico, a los adultos que están acá? Y a los chicos que están acá, ¿alguna vez no han querido ir a una fiesta y sus padres le han dicho aquella famosa y célebre frase conocida como no va? Nos ha tocado repetir esto muchas veces, no va. Aunque en estos días hay padres que quieren sacar a sus hijos de sus casas. ¿Ves? Disfruta la vida, el mundo, sal, corre, ¿ves? Busca amigos, sal, o sea, diviértete. Como si fueran a encontrar en el mundo las respuestas que deberían buscar en el Señor. Este mundo está al revés. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Aquel que tiene dinero, poder, fama, en este tiempo le llaman que ha sido alguien exitoso, y en el argot evangelicoide encontramos que dicen que Dios lo ama más. Así que nosotros debemos comprender esta verdad, hermanos. El hecho de tener posesiones, el hecho de tener dinero, el hecho de no estar enfermo, el hecho de ver a alguien, estas redes sociales que nos han contaminado tanto de alguna u otra forma, si nosotros viviéramos o viéramos la forma en la que muchos hoy viven, a veces causa hasta envidia. Yo conocí a alguien que me decía, a mí no me gustan las redes sociales porque agarro mucho coraje, me lleno de rabia. ¿Y por qué te llenas de rabia? Es que me da mucha envidia de cómo la gente disfruta y yo no. Y la gente se ofende porque el otro tiene y yo no. Entonces me ofendo porque incluso el hermano de la congregación que yo conozco, que es más malo que yo, mira todo lo que Dios le da. Tenemos que entender la instrucción, la corrección y la disciplina de Dios de una manera individual. Dios nos conoce. Yo pregunto, ¿usted y yo somos iguales? Pregunto. ¿Somos iguales? Ni física ni interiormente. ¿Mis luchas son las mismas suyas? Son distintas. ¿Mis necesidades son las mismas suyas? Podríamos decir que las básicas sí, pero no todas. ¿Sus traumas son los mismos míos? No. Pudiéramos tener cosas en común, por supuesto. Pero Dios conoce el interior de nuestra mente y de nuestro corazón y sabe la forma en que debe tratar a cada hijo. Si se dedicó y sacó el tiempo para saber el nombre o la ubicación estratégica de cada estrella en los cielos, seguramente que también a nosotros, como sus hijos, también conoce el interior de nuestra mente y de nuestro corazón, nuestras necesidades, su verdad en nosotros. Qué tanto amor profesamos por Dios y qué tanto amor disfrutamos de Dios. Nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras tormentas, nuestras alegrías, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras virtudes. Dios las conoce. Entonces pareciera que al débil Dios tiene que darle, más que al rico, porque el rico ya tiene. Hermanos, este tipo de distribución, por decirlo de una manera, equitativa, gratuita y voluntaria y soberana por parte de Dios, solo la vamos a ver nosotros en
la vida eterna en el reino venidero. Aquí no. Aquí el injusto, con ganancias injustas, vive quizá mejor que tú y que yo. Si vamos a la Escritura, encontramos a un rico que quiso como reclamar a Dios, de acuerdo a la parábola del rico y Lázaro, encontramos que Dios frenó esta conversación con aquel que decía, pero mira ¿por qué? Y yo estoy acá en las llamas y aquel está disfrutando. Yo tengo sed y ni siquiera tengo dónde tomar agua. ¿Por qué? Y el Señor hace una aclaración en aquel momento. Dice, es que tú tuviste tanto, que Él aquí es donde realmente tiene. Y quiero que usted lo entienda y que usted se sienta en ese aspecto. Y quiero ser bien claro y conciso con esto. Que en este mundo, sin el Señor, usted se sienta realmente como pobre. Porque si usted no tiene al Señor acá, pero el pobre de escasez, no estoy hablando del pobre de espíritu, como dice la Escritura, estoy hablando de la persona que sufre escasez en esta tierra. Créame que en la vida eterna, en el reino venidero, usted no le va a hacer falta absolutamente nada. Nada en lo absoluto. Y va a recibir por parte de Dios lo que a Dios le parece que usted necesita realmente. Pero sabe una cosa, en esta tierra también. Y de pronto usted dirá, no, pero ¿cómo es posible si yo estoy viviendo dificultades? A veces no tengo alimento en casa. Esto debe ser obra del diablo. Si usted está sujeto a Satanás, por supuesto que las obras del diablo y Satanás serán sobre sus vidas. Porque hay obras de la carne y hay obras del Espíritu, ¿sí o no? La Escritura habla acerca de esta gran verdad. Las obras de la carne producen un resultado, unas consecuencias. Las obras del Espíritu producen otras. Pero usted y yo tenemos que comprender que en este mundo, teniéndolo todo, de este mundo, podemos llegar a ser realmente escasos, pobres, desventurados. Algunos dicen de manera jocosa, sí, pero bueno, que me la dé aquí, allá ya no quiero nada, porque sienten que este peso puede ser como mucho mayor de lo que ellos esperan tener en esta tierra. La Escritura dice que con la prueba también viene ¿qué? La salida. Con una dificultad que tengamos viene la salida, y muchas veces la dificultad se soluciona solo con la muerte. La muerte no es lo único que no tiene solución, como este mundo dice. A veces la muerte nuestra en esta tierra es la solución para poder acceder al trono de la gracia de Dios. Porque podríamos perdernos. Y no porque la salvación se perdiera, sino porque nosotros estaríamos expuestos a denigrar de Dios, a dar un mal testimonio, a vivir una vida que desagrada a Dios. Y muchas veces el Señor prefiere llevarnos de esta tierra para que nosotros vivamos eternamente para Él. Yo no sé si usted quiere eso o quiere vivir de manera como quiera. Si usted, su hijo pequeño, le dijera que quiere vivir su vida como quiera, ¿usted qué le diría? Quiero vivir como me dé la gana, no necesito tu instrucción. Quiero vivir como yo quiero, no como tú dices. Lo primero que habría en usted y en mí sería una herida profunda en nuestro corazón. Pero lo otro que vendría sería una disyuntiva. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que complazco a mi hijo o a mi hija en esto? ¿Sí o no? ¿Sabe algo? Al Señor Él no tiene esa disyuntiva. Usted y yo sí la tenemos. El Padre sabe cómo tratar a sus hijos. Y Él no va a negociar sus principios con nosotros como hombres. No lo hará. Al que Él toma por hijo, dice, porque el Señor al que ama, a ese disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es nuestro Señor. Ahora, ¿será que usted quiere que hagamos una oración? Me gustaría que me pusiera, por favor, esa cita en pantalla nuevamente.
Hebreos 12 al 6. Hipotéticamente, o sea, como un ejemplo, ¿a usted le gustaría participar en una jornada de oración para que Dios cambie ese parecer? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Imagínese usted por un momento que pudiéramos recibir por parte de Dios, concedernos Él, que cambiáramos algo. ¿A usted le gustaría que cambiáramos eso en la Escritura? ¿A usted le gustaría que cambiáramos esa forma de ser de Dios como Padre? Eso es imposible, eso no va a ocurrir. Pero trato de transmitirle a usted el peso de esta gran verdad. No solamente por el peso de gloria que tiene Dios sobre todo lo creado, la creación y nosotros, sus criaturas, sino también nosotros como hombres, mujeres, niños, jóvenes, como sus criaturas. Usted, si tuviera la oportunidad de negociar con Dios esto, ¿usted lo haría? Señor, de ahora en adelante te voy a pedir algo. Si tú me amas, no me disciplines. Señor, si tú me amas, no me azotes. Si tú me vas a recibir a mí como hijo, entonces no me trates de esa manera. A mí dame un trato especial. ¿Y cuál es el trato especial? Déjame hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Usted participaría conmigo en esta jornada de oración? Obviamente yo ni la promovería. No participaría y por supuesto aquí no va a ocurrir absolutamente nada de eso, pero yo quiero que usted comprenda esta verdad, visto en una polaridad invertida. Que el Señor nos ama, eso nos conviene, pero que no nos discipline. Y que tampoco nos azote, porque si nos recibe como hijo, que no nos azote, que no nos discipline. ¿Quiere usted eso en su vida? ¿Quiere usted eso en su vida? ¿Usted alguna vez no ha estado tan quizás desvelado, se siente desventurado, afligido, porque algo ocurrió de una manera que usted cometió ciertos errores de una forma y usted vive así por mucho tiempo? Yo por ahí escuché como una especie de chiste de alguien que fue, el papá le dice al hijo, vamos, acompáñame a la funeraria, murió un buen amigo y quiero que me acompañes y te voy a enseñar algo allá en aquel lugar sobre la amistad. Y bueno, y el tipo se lleva a su hijo a la funeraria y cuando el tipo lleva al niño a la funeraria, lo hizo ver el cadáver del que estaba allí en el ataúd. Y ese se asomó y lo vio. Pero cuando el niño se asustó, quedó impresionado, un hombre bien narizón, le habían puesto sus lentes, su cabello canoso y algunos espacios de calvicie, impresionó su vida y ese niño quedó como traumatizado por haber visto aquel cadáver. Pero el cuento no termina allí, sino que cuando el niño se aleja del ataúd y estaba todo nervioso, se encuentra con alguien que lo abraza y le dice, muchas gracias por estar aquí. Y cuando el chico levanta la cabeza y ve quién estaba abrazando, era la misma cara del que había visto en el ataúd. Y el chico pasó mucho tiempo preocupado y triste por esto que había ocurrido acá. Cuando su padre celebra sus 80 años, llega todos sus amigos y entre ellos llegó aquel. Habían pasado cierto tiempo y aquel día, después de 15, 20 años, el niño se enteró que aquel tenía un hermano gemelo. Vivió afligido, triste, con una situación terrible en su corazón y no podía comprender qué era lo que había pasado allí. Vivió traumatizado por mucho tiempo. Pero llegó el momento en que se enteró que este hermano gemelo era el que lo había abrazado aquel día, confundido. ¿Y usted alguna vez no ha vivido esa confusión en su vida y en su corazón, que pasa el tiempo, que cuando usted se da cuenta las cosas no ocurrieron tal como usted había creído que había pasado, que el daño que usted había hecho de pronto no había sido tan grave, que lo que había pasado por allí? Imagínese que yo una vez manejando, conduciendo mi vehículo, mi carro, voy por una calle, estaba muy oscura y las luces de mi carro estaban bastante opacas, cuando yo siento que piso algo y escucho el grito de un niño.
Yo me bajé del carro atemorizado a mirar las ruedas y yo no veía a nadie, no veía nada y volteaba y no encontré a ninguno. De hecho, al día siguiente miré en el periódico para ver si era que yo había matado a un niño. Y yo dije, tengo que pasar nuevamente por esa casa. Y cuando me doy cuenta que lo que había pisado era una cuerda de esas que colocan para reducir velocidad, y yo había estado toda la noche atormentado porque yo sentí que pisé algo y el grito de un niño. Y pasé justo frente a una casa donde habían niños y lo que había pisado era una cuerda. Este tipo de cosas que ocurren cuando nosotros no tenemos el conocimiento completo de toda la historia, lo que no podemos nosotros entender, todo se explica en el Señor. Cuando tú vives una vida y no entiendes por qué las necesidades tuyas, por qué vives esto, por qué a otros sí le va bien y a mí en esta área me va mal, por qué si yo soy bueno, porque muchas veces nos creemos más buenos de lo que realmente somos, por qué nosotros muchas veces vivimos tan traumatizados con las cosas que pasan en nuestras vidas y por supuesto que algunas de ellas pueden llevarnos hasta el trauma. Pero todas las respuestas están en Dios. Todas las respuestas, lo que hoy tú no entiendes por qué lo estás viviendo, porque tú has visto quizá que otras personas avanzan en ciertas cosas que tú anhelas y tú no lo puedes vivir. Hermano, créame que posiblemente Dios le libra a usted de cosas que al otro no lo va a tener que librar de ellas. O sencillamente, el otro no es importante para Dios. Ha sido desechado porque ha desechado a Dios. Así como un día Esaú y Jacob fueron tratados de una manera distinta, gemelos del mismo vientre, mismos padres, nacidos el mismo día. Pero Dios ejerció disciplina en Jacob. Esaú prosperó en todo, tanto que cuando se encuentra con su hermano, la respuesta de su hermano es, quédate con todo, no me hace falta nada. Está bien, no ha pasado nada. Algo parecido le ocurrió a Jacob. Estaba tan aturdido, tan traumatizado, tan triste él por todo lo que había pasado. Si nosotros miramos en Génesis 33:9, lo encontramos unos versículos antes de este que estábamos viendo por aquí, en Génesis, verso 33:9, luego que Jacob empieza a vivir su vida, Jacob atormentado por el encuentro con su hermano, viene él a vivir de esta manera y encontramos a un Esaú que estaba tan tranquilo porque había prosperado en todo. La respuesta de Esaú a Jacob fue la siguiente. Dijo Esaú, Génesis 33:9, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y así vivió Esaú. Y hubo una gran diferencia entre el trato de Dios con Esaú que con Jacob, hijos del mismo vientre, nacidos el mismo día, hijos de los mismos padres, pero hubo un trato diferente. Mis hermanos, no reneguemos del trato de Dios para con nosotros. Se ha vuelto muy famoso esta frase, lo dicen muchos hoy. No preguntes el por qué, sino el para qué. Nos hemos hecho filósofos con esa frase. Pero entendamos que el trato de Dios para con nosotros es diferente. ¿Y sabe algo que ha ocurrido en la educación? Y todavía hoy los proclaman algunos movimientos progresistas y afirman que todos somos iguales. No todos somos iguales. ¿No nos enseñaron esto en la escuela? Todos somos iguales. Cuando iban a repartir algo, es que todos somos iguales. Cuando van a impartir algún castigo, todo el mundo va a llevar lo mismo porque todos somos iguales. Yo les pregunto, ¿eso es verdad? ¿Somos iguales? No somos iguales. Obviamente del género humano, unos hombres, otras mujeres con unas características similares, por supuesto que sí, pero no somos iguales. Y esto ha generado controversia, discusiones, peleas, tiraderas de piedra, revoluciones, revolturas, gente presa, porque están peleando por la igualdad.
No somos iguales. Y sabe una cosa, Dios no te tratará a ti como igual con el mundo. Te tratará distinto y está bien hecho. Te tratará diferente. Te estremecerá más de una vez. Te asustará con algo, a veces un examen médico. No, todo apunta de que ya me voy a morir y siento que se me sube y siento que se me baja y por supuesto que yo me siento caliente y por eso es que esto y ya entendí por todo es que voy a morir. Y al poco tiempo, no, es que la máquina estaba dañada, usted recibió, hay que corregir. Entonces todo lo que había sentido, ¿qué? Todo lo que había experimentado, ¿qué? Dios nos trata, hermanos. Dios nos azota muchas veces. Dios nos, voy a decirlo de esta forma, no es muy bíblica que digamos, pero a veces Dios nos asusta para mirar nuestras reacciones. Y no es como si se escondiera detrás de un árbol y apareciera ¡buh! No. Sino que muchas veces nuestro corazón y nuestra mente ama tanto ciertas cosas que debe haber en nuestras vidas un freno para tomar caminos diferentes. Y a veces los golpes son muy fuertes. A veces las confrontaciones de Dios para con nosotros son severas, pero siempre llenas de amor. Algunos de nosotros vinimos a los pies del Señor Jesucristo después de aquel día terrible, el peor de la vida. Yo no sé si usted llegó al Señor así, yo sí. En mi peor momento de la vida, en el sufrimiento peor, donde estaba echado a perder, donde no servía, donde no valía nada. Y viene la mano de Dios y me saca del fango y del lodo y me llama con llamamiento santo a la fila de sus hijos. Y bueno, luego que me llamó, entonces ya no sufrió nada. ¿Cómo va a sufrir si es un pastor? ¿Verdad? Es lo que a veces creemos. Ahora usted, pastor, que a usted el Señor lo escucha más. No, como usted es pastor, usted Dios lo trata diferente. Es que Dios lo oye más a usted, pastor. Ni se imagina por todo lo que uno pasa. Las luchas, las tentaciones, las debilidades, los infortunios, tantas cosas. La vergüenza, la pena, el dolor, la enfermedad, miles de cosas. No, pero es que usted no se ve bravo, ni triste, ni amargado, ni usted está bien, usted lo ama al Señor, usted no es pastor. A mí me han dicho este tipo de cosas. ¿Y acaso que no viaja? Yo lo veo en restaurantes, lo veo en eventos deportivos. Usted tiene una vida bacana, pastor. ¿Sabe usted lo que estamos viviendo? ¿Sabe de nuestras necesidades? ¿Sabe de nuestras angustias? ¿Sabe de nuestras penas, de nuestros dolores, de nuestros miedos? ¿De nuestros dolores, de nuestros pesares, de nuestros problemas familiares? No los conoce. Así que usted, algunos dijo, yo sí quisiera tener la vida que usted tiene. Tremenda familia. Siempre están contentos, unidos. Hacen ejercicio, viven contentos, están en la iglesia. Hermano, ¿usted qué sabe de las luchas? Ahora, ¿yo me estoy quejando de esto? No me estoy quejando de esto. Yo le doy gracias a Dios por cada área de nuestras vidas. Juntamente con mi esposa, en la congregación, en el trabajo, en el empleo que tenemos, la labor que hacemos, la parte social, la parte familiar. Gloria al Señor. Pero ¿cree que no tenemos penas, dificultades, luchas, tentaciones, momentos de crisis? No sé si usted escuchó una novela hace mucho tiempo, telenovela que se llamaba Que los ricos también lloran. Los pastores también se afligen, se ponen tristes, viven momentos de crisis. Se le mueren sus padres, se le mueren hijos. Y se lo digo por experiencia vivida. Fracasan, los engañan, los roban. Todos los que somos hijos de Dios somos llevados por el camino de la disciplina. Y si no viviéramos la disciplina, preocupémonos. ¿Sabe por qué? Porque entonces tendrás que dudar de la paternidad del Dios Todopoderoso.
Hace mucho tiempo, en mi primera predicación, recuerdo fue un jueves de reunión de hombres en la congregación donde estaba, dije estas palabras: gracias, Señor, por la disciplina a la que nos sometes. Y habían como 80 hombres en aquella reunión y aplaudieron todos, pero mis consiervos, iniciándose también en la predicación, se acercaron, me abrazaron y me felicitaron, pero todos, como 4 o 5, estuvieron en desacuerdo con esa frase y me dijeron: todo estuvo muy bonito, pero eso de que gracias a Dios por la disciplina y por la prueba, eso sí no lo quiero yo ni lo acepto. ¿Saben una cosa? La Biblia dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina en nuestras vidas es una muestra de amor de Dios Padre sobre sus hijos. No es para amargarte la vida. ¿Usted cuántas veces como padre o como madre le ha dicho a sus hijos: mira, es que yo no quiero hacerte tu vida más difícil, por el contrario, yo quiero es que no cometas los errores que yo cometí? Y viene el chico con tremenda experiencia y le dice: comete tú tus propios errores, que yo cometo los míos. Hermanos, el Señor sabe que si nos presta el mundo nos va a maltratar. El mundo nos va a maltratar. El mundo no nos va a tratar con amor. Este mundo nos va a tirar a matar, hermanos. Y algunos hemos deambulado por el mundo y hemos sido golpeados, y cada vez que lleguemos al mundo, el mundo se va a acordar que de él fuimos, y que aunque ahora no le pertenecemos, no va a tratar con cariño, sino por el contrario nos va a destruir. Así que, hermanos en Cristo, gloria a Dios por la disciplina que nosotros vivimos. Vayamos a la Escritura, a Hebreos capítulo 12, verso 10, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 10, dice de la siguiente manera: y aquellos, están hablando ahora de los papás, de los padres nuestros, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire, cuando nuestros papás nos corregían a nosotros, ellos nunca dijeron: es que yo quiero que tú seas como yo. Al contrario, la mayoría de padres le dijeron: es que yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Yo no quiero que tú vivas lo que yo viví. Yo no quiero que tú seas como yo, sino que seas mejor. ¿Sí o no? Como padres hemos dicho, y como hijos hemos oído esas expresiones a nuestros padres. Pero ellos nos disciplinaban a nosotros como a nuestros padres, o nosotros como padres hemos disciplinado a nuestros hijos como a nosotros nos parece. Pero sabe, cuando Dios nos disciplina a nosotros, mira lo que dice la Escritura: pero Él, o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Alguna vez usted escuchó a su padre decir: mira, tienes que tener la santidad que yo tengo? Yo creo que no. Y si tienes a tu padre o a tu madre aquí al lado, cerca, mírale la cara a ver qué tan santo es y qué tan digno de imitación es. ¿Será? Que amemos a nuestros padres es diferente, pero sabemos que nuestros padres, porque hay papá y hay mamá, no solamente hay mamá o no solamente hay papá, nuestros padres han cometido muchísimos errores, muchos, que no son dignos de imitar. Pero en el Señor sí, en el Señor sí. Él quiere que participemos de su santidad. ¿Vivimos en santidad, hermano? Yo le respondo rápidamente: creo que no. Y dice la Escritura que el que está santo, que dice que se santifique más. Ahora, y si no es santo, ¿qué dice? Hermano, santifíquese, para que se parezca a papá Dios, al Señor Todopoderoso. Él traerá a nosotros la instrucción para que vivamos conforme a su voluntad.
A veces consideramos que es una carga que Dios nos discipline. ¿Alguna vez no consideraste que tus padres se excedían en la disciplina para contigo? Uy, no, pero mi papá sí. ¿Cómo se le ocurre eso a mi mamá? Uy, no. Segura que ella lo hizo y hasta peor. Ese tipo de cosas pensamos. Claro, ¿cómo que dicen? El que las hace, se las imagina. Hermanos, si creemos que las disciplinas o la instrucción son para que nosotros viviéramos amargados. No. Hebreos 12, del 7 al 8. Vamos, por favor. Me encanta este libro de Hebreos porque nos lleva a nosotros a aceptar la disciplina de la manera más amorosa y de la mano de Dios. Dice Hebreos 12, 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces ¿soy qué? Bastardos y no hijos. ¿Alguien está siendo disciplinado por Dios estos días? Y yo dejo mi mano aquí. ¿Sí? ¿Siente que la disciplina de Dios se ha hecho un poco severa en su vida? Es una muestra de amor de Dios. Hermanos, hay cosas que se corrigen arrepintiéndose. Y sabe una cosa, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Escritura que así como está el oriente del occidente, Dios se olvida de nuestros pecados. Ya. Pero hay cosas en nuestro carácter y en nuestro temperamento, en nuestra forma de vivir, en nuestra declinación ante la santidad de Dios y ante la santidad que podemos y que necesitamos buscar como hermanos en Cristo y como hijos de un Dios todopoderoso. Cuando declinamos en nuestra santidad, viene la mano de Dios a disciplinarnos. Y esto puede tardar días, semanas, o meses, o quizás años, o quizás toda tu vida, la carga disciplinaria. Porque, ¿sabe algo? Dios no te va a pedir algo que cambies, que Él sabe que tú no vas a poder cambiar. Él te creó. Él dice cosas como esta: quítese de vosotros toda gritería, altanería, malos tratos, maledicencia. ¿Sabe por qué dice quítese? Porque Él sabe que tú puedes dejar de vivir de esa manera. Él te dice, quítate el cerebro. Pero si dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace, córtala. Pecar, córtala. Ahora, era severo. Dice, más te vale entrar en el reino de los cielos ciego y cojo que completico al infierno. Hermano, hay cosas que usted y yo vamos a tener que abandonar por agradar a Dios. Y cuesta. El gustico. Que yo soy así, bueno, todo el mundo tiene esto, pero bueno, lo mío es esto. Y Dios nos disciplina y sufrimos. Y cuando no accedemos a la disciplina de Dios, viene Satanás y se aprovecha y nos avergüenza. Así que, hermanos, esto no es evangelismo terrorista, es la realidad de la vida. Pero lo que procuras encubrir en el Señor, Satanás tratará de llevarlo al público. Y yo soy testigo de eso. Así que, hermanos, busquemos la manera de vivir agradando a Dios, reposando en el Señor, aceptando con humildad la disciplina. Uno de estos dos hijos a veces le llamaba la atención de mis hijos, le decía, mira, porque ojo que eso está mal así, tal, no sé cuándo, por favor corrige esto. Y la respuesta era, está bien papi, está bien, tienes razón. Y se acababa o sea, ¿ya qué más? Dígame, ¿qué más? ¿Qué más puede hacer uno ahí como papá? Bueno, está bien papi, tienes razón. Pero había otro que luchaba, se rebelaba, lo hacía peor
y entonces ahora para que no lo estaba haciendo, ahora para que te duela, porque ahora sí lo voy a hacer. Este tipo de cosas pasan por nuestra cabeza y por nuestro corazón, hermano. Así que no te rehúses a Dios, a la instrucción por parte del Señor. Y entendamos, hermano, que aún con aquello que no entendemos y que vivimos traumatizados por mucho tiempo, así como lo que le conté de aquel niño que luego vio al hermano gemelo después de tantos años, vivió traumatizado, así no entendemos las cosas todas en el mismo momento que estamos nosotros viviéndolas. Hay cosas que no van a ser explicadas ya. Y Dios no tiene por qué explicarlas ya. De acuerdo a su soberana voluntad y a su sabiduría, Él nos va a nosotros a revelar lo que es necesario y justo para nuestro caminar con el Señor. Así que, hermanos, confíen en el Señor. Él sabe lo que hace. Si hay alguien que sabe actuar como padre, es Él, que es el Padre de todos. No hay como Él. Nuestros padres ciertamente nos disciplinaban para vivir en esta vida, pero Él para lo que nos es provechoso, para que podamos parecernos a Él, para que seamos semejantes a Él en santidad. Y vamos por último, Hebreos capítulo 12, verso 9 al 10, nuevamente dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Sí te das cuenta? Nuestros padres nos corregían. No, es que mi papá quiere lo mejor para mí. Ya cuando nos graduábamos del colegio, mientras tanto en el colegio replicamos siempre, peleamos, discutimos, ofendimos, pero ya cuando llegó el grado, no mami, gracias, o gracias papi, si no me hubieras corregido de esa manera yo no hubiera tenido este grado. Ellos nos disciplinaban y nosotros les venerábamos. Ahora hace una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Quiero leer literalmente unas preguntas que encontré en el libro del pastor Paul Washer, El Evangelio y la conversión verdadera. Él hace estas preguntas. Número 1, cito: hay evidencias de que la divina providencia, o sea, el Señor, está operando en tu vida en separarnos del mundo y acercarnos a Él. ¿Hay evidencia de que Dios te está apartando del mundo y te está acercando a Él? ¿Hay evidencia en tu vida de eso? Hermano, si la respuesta es no, preocúpese. Preocúpese. Otra pregunta: al mirar atrás a nuestra conversión, encontramos pruebas de las obras de separación y santificación. O sea, usted puede ver su vida como era antes y cómo es hoy. ¿Hay pruebas que evidencien que su vida sí ha cambiado o seguimos igual? Si su respuesta es seguimos igual, preocúpese. El preocúpese si no está en la cita, ¿de acuerdo? Énfasis añadido. Otra pregunta, cito, dice: ¿nos estamos convirtiendo en ese pueblo que le pertenece solo a Él? ¿Será? ¿Cree usted que se está convirtiendo en el pueblo que pertenece solo a Dios? ¿Será que sí? Otra: cuando andamos con Él, percibimos su beneplácito. Quiere decir, percibimos que Él está agradado, que Él está feliz, contento con nosotros. Él está agradado con la forma en que nosotros estamos viviendo. Si la respuesta es no, preocúpese. Énfasis añadido. Ahora, cuando nos alejamos, ¿conocemos su corrección? ¿Conocemos su corrección?
¿Alguno ha declinado un poco en la búsqueda de Dios alguna vez? Y ves la mano de Dios que viene y te embiste de una u otra forma para corregirte. Si tu respuesta es sí, vamos a cambiarla. Alégrese. Énfasis añadido, esto no lo dice la cita. Ahora, por último, marca nuestras vidas su disciplina amorosa como padre. Quiero poner el ejemplo con mi hijo. No hace parte de la cita, pero si uno de mis hijos me dice, ¿verdad, papá? Tienes razón. No lo había visto así y se corrige. ¿Cómo cree usted que yo me siento? No solamente alegre porque mi hijo está bien o ha corregido su caminar, sino porque también siento que como padre estoy dando la instrucción correcta a ese hijo. El Señor no tiene que vivir los segundos, ¿sabe? Porque Él no debe sentir que está haciendo su trabajo bien como padre. Él está completamente y absolutamente seguro de que es la forma en que debe actuar. No hay otra mejor manera. Pero nosotros como padres, cuando lo hacemos con nuestros hijos y que ellos corrigen, ¿hay o no hay satisfacción? Hay satisfacción. Debemos hacernos, continúo con la cita, estas preguntas. La realidad de la obra de santificación en nuestras vidas debería darnos seguridad. La falta de esta obra debería preocuparnos mucho. Fin de la cita. Se lo voy a repetir. Debemos hacernos estas preguntas. Porque la realidad de la obra de santificación en nuestras vidas debería darnos seguridad. La falta de esta obra, ¿de cuál obra? La obra de santificación debería preocuparnos mucho. Cierro comillas y fin de la cita. Hermanos, vivamos para Dios. Lo que dice en el libro de Judas, capítulo 4, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Dónde cree usted que ha entrado encubiertamente? A la iglesia. Vuelvo y leo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, entender que este mundo atrae a Él, pero Dios nos llama a que huyamos de este mundo y que vengamos a Él a sus pies. Si estás cargado, trabajado, ven a mí, dice el Señor, y yo te daré descanso. Y Romanos 2:24 dice lo siguiente: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y quiero finalizar con esto porque tenemos que entender que cuando nosotros no nos sujetamos a la disciplina, mientras vivimos y disfrutamos en el mundo, estamos tergiversando la percepción de Dios en los no creyentes que pudieran llegar a ser salvados a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, y ahí fallamos. Fallamos por comportarnos en el mundo como si fuéramos del mundo. Y en la iglesia como si fuéramos de la iglesia, o sea, como un camaleón. Debemos recordar constantemente que Dios es nuestro Padre y que este mundo no nos va a dar mayores satisfacciones que las que hasta aquí llegan, y eso si trabajamos mucho para vivir como el mundo vive. Así que, hermanos, la vida en Cristo es mucho más que esta vida, y para los verdaderos creyentes el vivir debe ser Cristo. Filipenses 1:21.
El apóstol Pablo declaró lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo estaba diciendo que si él se moría, él estaba agradado porque se iría con Cristo. Pero si se quedaba acá, se quedaba para que a través de su vida otros hermanos pudieran recibir el gozo y el provecho de vivir en fe para la gloria de Dios. Así que mis hermanos queridos, no despreciemos la disciplina de Dios y vivamos para Él en todo momento, en gozo y en alabanza eterna de su nombre. Y la iglesia dice, amén.